noches, hermanos, pastores, que Dios me los bendiga y hermanos en Cristo Jesús. Hoy continuamos con la lección número 14 y vamos a hablar sobre la existencia de Dios. Mucho se ha discutido sobre si Dios existe o es una invención solamente humana. Es importante decir, hermano, que en la Biblia no discute ni defiende la existencia de Dios, sino que la da por sentado. La Biblia comienza afirmando que en el principio ya Dios existía y que Él es el creador de todo cuanto existe. Eso lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, del verso 1 al 2. Ahora bien, hay quienes afirman que la ciencia ha demostrado la no existencia de Dios, pero eso no es cierto. Nada más lejos de la verdad. ¿Cómo podría? Siendo que la ciencia solo puede investigar la materia y algunas cosas relacionadas con ella. Digo algunas cosas, porque hay cuestiones en que la ciencia se revela incapaz de poder llegar a investigar sobre ellas. Comencemos definiendo lo que es ciencia. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento sistemáticamente estructurados de lo que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente. Dicho de otro modo, la ciencia no puede opinar sobre aquello que no puede observar. Todo lo que no sea materia queda pues fuera de las capacidades de la ciencia. Y ésta debería guardar silencio sobre lo que no sabe. Porque cualquier cosa que diga será hipótesis, imposible de demostrar. Por tanto, esto es un asunto de materia de fe. Podría decirse que muchas de las cosas que actualmente afirman como ciencia son en realidad materia de fe, porque la ciencia se ha convertido, hermano, en una nueva secta religiosa. Hace falta más fe para creer lo que la ciencia dice de aquello que no puede demostrar, para creer en Dios y su palabra sagrada. Pero analicemos este tema más detenidamente. Algunas consideraciones importantes a hacer son las siguientes. Por ejemplo, un universo físico debe tener un origen no físico. La materia, por mucho que la dividamos, siempre tendremos algo físico que no tiene razón de ser en sí misma. Así que debes buscar su razón de ser fuera de la materia. Por tanto, la existencia del universo y de todos nosotros demanda por lógica la existencia de algo que no sea materia, que diera origen a la misma, pues de la nada, nada sale. Así que, si existe materia, debe existir algo no físico fuera de ella que la originase. Donde hay información, hay inteligencia. Buscando el origen de la materia, si observas el universo, comprobarás que hay mucha inteligencia en él. Una simple envoltura de cualquier producto lleva letras. La lógica te dice que donde hay información debe existir una mente inteligente. Nadie creerá que la 9ª sinfonía de Beethoven se compuso sola, de la nada, ni que un diccionario se generó por casualidad,
por la nada. De la nada no hay nada. Yo quiero decirte algo, que este asunto del universo nos hace entender un ser magistral que diseñó todas las cosas en una forma inteligente. En una enzima, que es la parte más pequeña de un ser humano, encontrarás información. Afirmar que dicha información se genera sola o por casualidad, no solo no es científico, sino que es absurdo y poco serio. La posibilidad de que suceda, porque sí, eso es cero, y digo yo, cero. Así que ya sabemos que existe la materia, el universo, que existe mucha información en el universo, y por tanto una mente inteligente que le dio origen al universo. La existencia de la moral, evidencia de la existencia de Dios, los asuntos sociales, las relaciones humanas, demanda una explicación de la existencia de la moral. Existen 4 preguntas: origen, significado, moralidad y destino. Estas 4 preguntas, junto a estas 3 explicaciones necesarias, te deben llevar a la única conclusión posible: solo Dios puede explicar el universo. Y Pablo explica en una forma magistral, en Romanos capítulo 1 del 18 al 22, lo puedes leer detenidamente. Dios se ha dado a conocer. Los hombres niegan la existencia de Dios, no porque no puedan encontrarlo, sino porque temen afrontar la responsabilidad de tener que rendirle cuenta después de la muerte. Si no hay Dios, entonces puedo vivir como me plazca y como yo quiera. Y esto parece desprenderse de los pasajes que dice Juan 3:19, como Efesios 5:6 al 16, lo puedes leer. La única respuesta sensata al enigma de la existencia del mundo es la existencia de un ser inteligente a quien llamamos Dios. La Biblia afirma que Dios se ha dado a conocer al ser humano por su obra, por su creación. Pensemos por un momento en la naturaleza. El mundo en que vivimos es redondo. El agua cubre gran parte de la superficie y ni una sola gota rompe las perfectas leyes que lo gobiernan. Las incalculables estrellas que iluminan el cielo, algunas de ellas mucho mayor que nuestra Tierra, y las grandes galaxias que hay en el gran universo, todas ocupan su lugar en el espacio. Con exactitud matemática, ninguna se sale de la órbita en que Dios la dispuso. ¿Crees que todo esto es fruto de la casualidad, amigo o hermano? Pensemos en la naturaleza humana. Cuando el hombre cae en la maldad, oye una voz interior que le advierte que hizo mal. Le hace sentirse cargado y culpable en lo íntimo de su corazón. A esta voz le llamamos conciencia. ¿Crees que no fue dada por accidente y sin propósito la conciencia? Como dice el Salmo el Salmo 19, del 1 al 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Si todas las piezas de un reloj se pusieran en una vasija y se agitaran suavemente por 1.000.000 de años, no se juntarían accidentalmente para formar un reloj y echarlo a andar. Romanos 1:19 al 20 nos dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Su palabra, la palabra de Dios. Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Eso dice Hebreos 1:1. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Por su Hijo Jesucristo se manifestó Dios a la humanidad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Eso dice Hebreos 1, del 1 al 3. Él, o sea Jesús, como dice Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito aquí, hermano, es un término que ha sido mal interpretado en numerosas ocasiones por falta de conocimiento de la cultura hebrea, en el cual se trata de un título de honor, que aquí significa que está por encima de la creación. El contexto demuestra al afirmar que Él es el creador de todas las cosas, Colosenses 1, 16 al 18. También a los creyentes, si usted lee Hebreos 12, 23, se nos aplica este mismo título de honor. La Biblia dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primera de Crónicas 29, del 11 al 13. Y tú, Señor, dice Hebreos 1, del 10 al 12, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Por tanto, el Señor ha de ser adorado y glorificado por lo que Él es, además por lo que Él hizo, por lo que Él hace a favor del ser humano y de toda su creación. Por eso Jesús le dijo al diablo en Lucas 4:8, vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios tiene varios nombres. Esto redunda más en la verdad de que es un Dios personal. Pero Dios es mucho más que una persona, mucho más que un hombre poderoso, como lo comprendían los dioses de los gentiles. Por ejemplo, Dios es la base misma de todos los seres, el ser por excelencia. Dios es el que es. Esto llega a ser tu nombre.
en el libro de Éxodo 3:15 al 13, cuando Dios habló con Moisés y Moisés con Dios, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La importancia de Dios para el pueblo judío fue tal que ya en el pasado evitaban ellos cada vez más pronunciar el nombre de Jehová, que fue siendo sustituido por el Señor en hebreo, Adonai, y en griego, Kyrios. Posteriormente vemos ahí que se le menciona a él como el Santo, como el Altísimo, como el Padre del cielo. Para Pablo es importante que quienes nos llamamos cristianos, que hemos nacido de nuevo, conozcamos más a nuestro Dios. Por eso dijo él en Efesios 1, del 16 al 18, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 16 al 18. Él sabe que este conocimiento no se adquiere por medio de la razón humana, o con el estudio, con un esfuerzo personal, o con la observancia científica. Pues como ya hemos dicho, nuestra inteligencia es finita, incapaz de entender o medir la esencia de Dios. Así pues, solo podemos entenderlo por medio de la fe, que es un conocimiento que nos ha de venir del cielo, espíritus de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es necesario que Dios alumbre nuestros ojos para que lleguemos a conocerlo tal como es, o corremos el riesgo de quedarnos con una imagen errónea de Dios, una imagen religiosa o atea, o simplemente no sabremos cómo es, y trataremos de imaginarlo y le haremos entonces semejante a nosotros o a la imagen que queremos tener de Él, convirtiéndonos así en idólatras. Entonces diremos, como muchos dicen: nadie me cambia la religión que me dejó mis padres. O en otras palabras, lo que quieren decir es: yo creo en lo que quiero creer. También Pablo le escribe a los hermanos de Colosa, en Colosenses 1, del 9 al 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y dice, creciendo en el conocimiento de Dios. De nuevo aquí la preocupación de Pablo de que los cristianos conozcan bien a Dios y su palabra, ya que de otra forma no podemos agradarle. Vuelve a hacer énfasis en este pasaje en que esta sabiduría y conocimiento os debe ser espiritual. No es algo que se aprende en los libros. Yo me atrevería a decir que este conocimiento viene por ministración del Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, porque no es suficiente. No basta con saber que Dios existe,
que Dios es bueno. Debemos crecer cada día, hermano, en el conocimiento de Él. Y para ello nada mejor que relacionarnos con Él. No se conoce a alguien solo por vivir junto a Él. Necesitamos entablar una relación que nos permita ir profundizando nuestro conocimiento mutuo. O sea, la relación con Dios no es un asunto de religión, no es un asunto de un simple credo. Es una relación íntima con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted dice yo soy cristiano, indica que usted tiene una relación íntima con Dios por medio de Jesús. Aunque es cierto que nunca acabaremos de conocerle totalmente, al menos hasta el punto en que conocemos cuando estemos con Él. Y no por ello debemos abandonar nuestro empeño de cada día conocerle más a Él. Oseas 6:3 dice ahí algo muy interesante. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Por todo esto, Dios y solo Él debe ser adorado, debe ser glorificado por lo que es y por lo que ha hecho y hace y hará a favor del hombre en toda la creación. Solo Él debe ser adorado. Por eso Lucas 4:8, donde dice que Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nos dice el Salmo 148 del 1 al 14, alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre cielos y tierra. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabadle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Eso dice el hermoso Salmo 148 del 1 al 4. Ese Dios que es digno de ser adorado y que se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este Dios que merece ser adorado, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La próxima lección, hermano, será la naturaleza de Dios. Que Dios me los bendiga en gran manera. Vamos a orar. Soberano Dios del cielo y de la tierra, tú que gobiernas sobre todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, Señor, y que te has manifestado al hombre a través de tu Hijo Jesucristo, te pido que ese conocimiento de ti sea cada vez más profundo en la vida de cada hermano y de cada hermana, que no simplemente sepamos de un Dios que es bueno, sino que sepamos de un Dios que nos ha dado el conocimiento cada día para conocerle mejor. Gracias, Señor, Dios eterno. Amén.